¡Yujú! No, este no. Este no, este. Casi meto a quien no era. A ver, ¿este está al tope? Sí, estupendo. Ya puedo cerrar esto. ¡Hola! Tal. Bien, ¿y tú? Bien, qué raro hacer esto. No, no he hecho un live en mi Sí. vida, así ¿No? que no sé. No, tengo que Pues mira, probarlo, pero no lo he hecho. Estreno pues con... qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Sí. todo? Pues bien, muy cansada, la verdad, porque Sí, sí, son semanas de bastante ajetreo y, y eso. Pero bueno, bienvenido sea, porque también hay sí, momentos sí, en los que no hay nada y dices, "Uf, ¿qué ha pasado sí, aquí? A ver cuándo se reactiva, ¿no?" sí, sí, Pero total. sí, bueno, ¿qué te voy a contar? Si estamos todos igual. O sea, Sí, momentos de cogerlo todo y entonces cuando lo coges todo sí, te llega más trabajo y dices, sí. "Ja, ¿en qué momento cogí todo?" Pero Total, bueno, total. sí, Claro, pero sí, hay que compensar. Por lo menos yo el mes de abril estuve bastante floja, así que ahora estoy compensando. claro, claro. Es que al final es eso, ¿eh? Al final es coger lo que te llega y bueno, mira, si Sí, tienes que echarle unas orillas más, mm, pues te lo echas a la espalda y ya está, total. ¿no? Mm, Pues nada, pues pero- si quieres te voy haciendo preguntas que han dejado aquí vale, bastantes. Bueno, genial, la genial. primera que hicieron, ¿qué hacer al acabar la carrera? Mm, Así, sin más. ¿cuánto rato tenemos para esto, has dicho? Hasta que nos corte Instagram. Instagram Qué nos corta. fuerte. A las 8 nos, bueno, a tus 9 nos corta. Sí, a ver, no sé, ¿qué decir? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser sincero con uno mismo y pensar en qué quieres hacer. Al principio, sobre todo, si tienes una situación que te lo permite, ¿no? Yo imagino que hay muchos estudiantes que aún viven con sus padres, pues es Mm, aprovechar este momento para trazar el plan de acción que yo le llamo, ¿no? Pues quiero dirigirme más a traducción editorial, entonces hablo con editoriales, busco editoriales. Me quiero decantar más por la traducción audiovisual, pues busco estudios. Quiero dedicar un poco más de tiempo a formarme, lo hago, pero al menos tener algo un poco claro, porque mm, si no, vamos como pollo sin cabeza, todos hemos empezado así, mm, y si no tienes un objetivo más o menos claro, es más difícil. Entonces, con eso no digo que inmediatamente tengas que hacer un máster o un curso, porque al final es dinero, es tiempo, es todo, es una inversión, ¿no? mm, Pero sí que tener un poquito claro lo que quieres hacer y luego ir a por ello. Hay que tener en cuenta que muchos de los clientes van a hacer una prueba de calidad, una prueba de traducción, mm. así que no vayáis o no vayan con el miedo de es que acabo de salir de la carrera y nadie me va a dar una oportunidad. Sí que es verdad que la experiencia en todos los sitios sirve, ¿no? Y Mm, cuenta, pero al menos es intentarlo y es pensar, bueno, yo me acojo a lo que queráis, hago las pruebas de traducción que queráis y, y armarse de valor y hacerlo. Al final es una cuestión de eso, de tener claras las prioridades y los objetivos y tirar por ahí. Pero ya te digo, no necesariamente, porque hay mucha gente que lo cree, ¿eh? Es que si en un mm. máster no me van a hacer caso. Sí, No sí. necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, en editoriales es eso, no hace falta que tengas un posgrado en literaria o algo para que te hagan caso. Es decir, Mm, basta con que escribas en el momento oportuno que necesitan a alguien sí. o que estés con un proyecto especial o lo que sea y te hacen la prueba de traducción. Es decir, que no necesariamente necesitas tener aquí todos los másteres del universo y gastarte un pastón, ¿no? Que al final es Sí. lo que pensamos. Voy a ser la más preparada porque me van a dar trabajo todo el mundo y al final es más tu trabajo, que es el que habla por ti, que no quizá lo que tengas detrás, que siempre sirve, ¿eh? Pero no hay por qué, yo qué sé, volver a hipotecarte un par de años Mm, estudiando por el hecho de, es que así me harán caso sí o sí. Muchas veces es eso, es claro. cuestión de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado Mm, y que te hagan la prueba. Así sí. que, sobre todo, esto, organización y decidir lo que quiere hacer cada uno. Mm, muy bien. Luego preguntan también cómo empezar a conseguir clientes por tu cuenta y que quieran contratarte con poca experiencia. Otra vez. Lo mismo, es más de lo mismo. Es decir, yo recuerdo cuando empecé que no tenía tampoco muy claro. Bueno, sí, quería traducir libros, ¿no? Pero claro, eso es Sí. como muy general. Mm, Pero también llamé a la puerta de muchas agencias de traducción que te pueden encargar todo tipo de textos, con lo cual busqué por internet, hice un poquito de criba, entonces me hice mi base de datos con agencias con las que, bueno, pues me interesaba colaborar y fui a por ellas. Y claro, yo ahí no tenía experiencia tampoco. mm, De hecho, es que no, igual que ahora hay prácticas profesionales, en su momento, que yo sepa, no había, con lo cual tampoco tenía, digamos, esa baza de decir, he estado trabajando con un profesional y he hecho esto y lo otro, ¿no?
Con lo cual fue llamar a puerta fría totalmente y escribir a las agencias y decir, pues acabo de terminar el grado, la licenciatura para aquel entonces, y aquí estoy para las pruebas que consideréis oportunas y bueno, quizá pues sí estoy más especializada en esto o en otro, más o menos, y poco más, pero sobre todo eso, trazar, como decía antes, el plan de acción, pues lo mismo, una base de datos con clientes, con posibles clientes, y entonces pues tenerlo ahí todo marcadito. ¿Qué día escribo? ¿Qué respuesta me han dado? Si me han dado alguna. Si no, pues cuándo voy a volver a escribirles, ¿no? Y dejar un tiempo prudencial para volver a llamar, porque a veces es gente y son empresas que reciben bueno, currículums, a tantos correos que es complicado a lo mejor que te respondan al momento, ¿no? O sea, que aquello que dices es que no sé cuánto tiempo dejar, bueno, pues deja, yo qué sé, un mes, 2 meses, si quieres, que a lo mejor ni se acuerdan de ti. No van a decir, ¡buah, ya está la persona! A lo mejor habrá algunos que lo hagan, ¿no? Hombre. Pero en este caso yo creo que no hay que tener miedo. También es el interés que uno tiene, ¿eh? Así que... Sí, a veces quizás mejor pecar bueno, no tampoco plasta, pero quizás mejor pecar un poco de pesado que no, por miedo no escribir más. Sí. Yo creo que también ahí las formas importan mucho, porque no es lo mismo que se nota, ¿eh? Lo digo porque yo también, como aunque sea profesional, a veces recibo correos de alguien que ves que es un correo muy genérico, como si yo fuera una empresa, y que está muy poco personalizado o cero, y es como el típico pesado de discoteca que le digo yo, ¿no? Al final de la noche que va a ver a quién pilla, ¿no? Entonces va, ¿quieres rollo? Sí, ¿quieres rollo? No, y va como así. Entonces, claro, también hay que montárselo un poco bien, ¿no? Y tampoco te digo hacer aquí como la pelota de que parezcas un stalker con toda la información que tienes, pero claro, al menos es lo que digo, que te sientas un poquito especial. Entonces, claro, cuando envías eso, ¿no? Al menos con conocimiento de causa. ¿Es una editorial? Pues, ¿qué líneas haces? Si tienes algún libro, seguramente tengas algún libro de esa editorial, pues lo puedes comentar también, ¿no? Es decir, al final es también el tono que utilices y cómo enfoques la búsqueda de trabajo. Claro. Vale. ¿Y qué porcentaje de literaria? Porque claro, tú ahora estás haciendo literaria y audiovisual, ¿no? ¿Sigues Mucho más compaginando? literaria que audiovisual, Vale, en realidad. vale. Ahora mismo Entonces, sería... Claro, también hago mucha traducción general para agencias, bastante. vale. Así que te diría, yo qué sé, quizá, bueno, siempre tengo algún libro ahí en la recámara, es decir, siempre tengo aquello y mientras los trabajitos de agencia, pero normalmente siempre tengo algún libro también. Diría que ahora mismo editorial sería 85% o así. Vale. Y hacia agencias y alguna cosita más audiovisual. Ahora la verdad es que el tema está paradito, o al menos yo lo noto un poco más parado. Y bueno, y aún así, aunque sí que con el tema del coronavirus, por ejemplo, se me ha caído algún proyecto y cancelaron algún libro porque, bueno, no sabían ahora mismo la viabilidad de los proyectos. Claro. Pero sí que en contrapartida tengo 2 libros nuevos más. Así que Qué parece bueno. que se reactiva un poco, o sea, un poco Sí, más. sí. Pero parece Menos que no mal. está todo quieto. Sí, Sí. por favor. ¿Y de docencia sigues también con clases? O, bueno, sé que estás haciendo lo del curso de traducción erótica, ¿no? Sí, estoy con eso. Y bueno, la verdad es que dejé la otra docencia, que era, bueno, dar clases de inglés cuando me quedé embarazada o, bueno, antes de coger la baja, porque ya supe que no iba a poder Claro. compatibilizar las dos cosas. Igual antes, por ejemplo, tenía un horario un poco loco, pero sabía que podía echar alguna noche y fines de semana. Ahora con el niño, evidentemente, Claro. tienes que estar por él, ¿no? No lo tienes Sí. ahí en plan, en una estantería esperando. Sí. Así que sabía que algo que sacrificar y evidente fue la docencia porque la traducción me gusta mucho más. Claro. Entonces eso lo dejé, solo hago alguna cosa puntual, algún curso de preparación de Cambridge o algo así que como más especial, Bueno. pero no, eso no. Y bueno, y el curso de traducción erótica que sí, que ahora, bueno, abrimos todos los miércoles convocatoria, al menos mientras dure el confinamiento, y luego se van haciendo ediciones cada X meses. Y es eso Vale. que también me gusta, ¿eh? Me gusta mucho eso de enseñar traducción de alguna manera porque aprendes Sí, mucho también la forma de trabajar de claro. la gente. Mm, Mm, qué bueno. Y mm, claro, porque estuviste así como un tiempito cuando diste a luz y eso, y has pensado mm. volver a dar charlas en eventos de estos de traducción o Mm. tipo Leti o algo de eso. Sí, por favor, necesito salir de casa ya. Sí, no, a ver, no te miento, ¿eh? Al principio la verdad es que me daba un poquito de cosa, no por el hecho del niño y tal, pero era como,
era mucha cosa, vivía como abrumada. Los primeros Sí, meses son una locura. Y entonces tampoco quise salir mucho de casa, pero ahora sí que es un momento que dices, ahora que exclusivamente me dedico a esto, que estoy en claro. casa todo el día, que solo salgo a buscar al niño a la guardería y a comprar y a tomar algo con mis amigas, pero bueno, tampoco es cada día. Sí. Um, claro, entonces es como, sí, por favor, necesito hablar con gente y no solo con Sí, con un niño de 2 años y medio. Que está muy un bien, adulto. pero tiene poca conversación, hay que Sí, decir. sí, claro. Ay, mira, hola Kiko y Carla, están aquí La todos Carla. saludando. Sí. Quan ens veiem en un congrés, Carla, i tant. Bueno, preguntan cómo afrontaste tu primera traducción literaria. Con mucho miedo. Sí, la verdad es que cuando yo empecé, fue algo raro porque yo estuve escribiendo varias editoriales y Mm, precisamente me contestaron de una cuando estaba haciendo el posgrado de literaria. Y lo bueno fue es que, claro, fue una romántica histórica, con lo cual ya no es el tema del género en sí, sino que era histórico, con lo cual el lenguaje era diferente, mobiliario diferente, vocabulario que era como de otra época, ujú. y sudé muchísimo. Recuerdo, no sé si habrá alguien de por aquí entonces, no creo, porque fue hace mucho, o sea, fue 2005, pero que estuve dando la turra en los foros de prof, pero a saco, porque había un montón de cosas que no entendía. Y claro, sí que es aquello que dices, vale, sales de tu zona de confort, no era física cuántica, pero Sí. ¿sabes aquellas frases que decías, es que no sé, es que esto qué es? Y preguntaba un montón de cosas en los foros de prof. Yo creo que no me echaron porque les di pena o algo, y la gente contestaba, pero sí, sí, la verdad es que mucho miedo. Y Bendito además foro. recuerdo, sí, 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 ojalá, ¿no? Si hubiera, sigue existiendo, ¿no? Ahora ya quizá Sí, no me hace tanta falta porque también lo suples con otros recursos. No quiere decir que sí, lo sepas todo, pero tienes otros recursos, ¿no? Y si no, pues siempre, bueno, a raíz de trabajar, pues tienes contactos nativos sí, claro. o alguien más especializado a quien le pides cosas, pero sí, lo pasé fatal. Y además recuerdo que me leí sí, Prof Salvavidas, es verdad, en algunos Sí, sí, casos sí, sí. total. Recuerdo que me leí el contrato de pe a pa y además ponía, tienes que entregar la traducción impresa y en un CD y no sé qué. A ver, por aquel entonces, evidentemente, ya había email, que no eran las cavernas, tampoco soy tan vieja. Pero, pero sí que, claro, yo me leí ahí el contrato y me presenté en la editorial con el manuscrito todo impreso, con canutillo ahí, súper guay, como si fuera un trabajo de uni, en un CD. Claro, llegué ahí y me miraron como diciendo, es que no hace falta, solo con que lo juntaras ya valía. Y yo, nada, no, bueno, así era para saludaros. Pero bueno, sí, la verdad Qué es que bueno. afronté ese proyecto con bastante miedo porque dije, claro, ojo, esto no es un texto de 500 palabras, 1000, 2000, Claro, sino, yo qué sé, son 300 páginas. Además, ese tipo de libros suelen ser muy voluminosos. O sí, sea, que fue todo un reto. qué bueno. Kiko dice que retires eso de los viejos. Kiko, tú no eres viejo, tú eres inmortal. Efectivamente. Bueno, otra vez, ¿cuál es la mejor manera de introducirse en el mundo editorial? Que ya más o Mm. menos has dicho. ¿Por qué tener un blog de traducción? ¿Por qué tener un blog de traducción? Claro, yo recuerdo que cuando me lo hice, y además no lo sabía, era justo cuando estaba era la eclosión de los Sí. blogs. Y todo el mundo tenía un montón de blogs, yo no, ¿sabes? Tampoco conocía. De hecho, yo empecé con el blog y con las redes Mm, porque estaba cursando el último año del máster de traducción audiovisual de la UAB. mm, Y, y nada, y entonces nos dieron como una charla, una clase, y nos dijeron que bueno, que estaría bien, porque pues así hablas de lo que sabes y todo eso. Y me hizo gracia porque es algo que yo luego cuando comentaba con mis amigos, tampoco quería aburrirles con mis cosas, ¿no? Y entonces pues esos juegos de palabras, esas cosas, está muy bien cuando llevas unas copas, pero claro, sí. tampoco cada día al final la gente se cansa, ¿no? Y entonces decidí, vale, pues me voy a hacer un blog así con cosas que yo me encuentro, con cosas de la profesión que me parezcan interesantes, algo así. Y nada, y así empezó. Y la verdad es que tengo que decir, tener un blog no es la panacea y tampoco significa que te vaya a entrar un montón de trabajo, pero a mí sí que me ha servido y mucho para que la gente me conozca. Y de hecho, ha habido un par de clientes, bueno, de editoriales que me han conocido por el blog, aquello que estaban Qué buscando bueno. gente
Sí, buscaban por internet y entonces recuerdo a alguien que me dijo así, dice, no, es que te he conocido por el blog, estábamos buscando nuevos traductores y vi que pues hablabas de cosas que sabías de lo que hablabas y de hecho no me hizo ni prueba de traducción, o sea que Qué guay. fue, sí, estuvo muy bien. Con lo cual, tener un blog, am, si lo vas a tener solo para SEO, para venderte y al final que lo dejes abandonado no sirve de nada. Yo creo que Claro. como todo necesitas un poquito de pasión. Yo creo que este trabajo ya en sí, o sea, ser traductor, necesitas pasión, Sí. porque bueno, es muy sacrificado, tú lo sabes. Mm. Así que, y tener un blog es lo mismo, igual que la presencia en las redes, es decir, sacar la Sí. cabeza muy de tanto en tanto, a lo mejor tampoco sirve de mucho, ¿no? Así que no es aquello, no es baladí de, bueno, me voy a hacer un blog como aquel que, yo Sí, qué sé, sí, sí. pongo un post de tanto en tanto, sino que te Sí, lo tienes que currar. Neus lo dice ahí, tener un blog es un currazo, lo es, lo sí, es. sí. Y se nota, yo creo que se nota, ahora traduzco también así por agencias muchas entradas de blog, que ves que hay ese SEO detrás Sí. y ves que son entradas vacías. Es Mm. decir, sí, vale, tienes ahí tus negritas y tus palabras Sí, clave y tal, y yo, muy bien, es loable, pero ¿qué le estás claro, diciendo al consumidor y qué estás vendiendo, ¿no? Así que claro. un blog necesitas tenerlo muy claro también. Pero ya te digo, a mí me Sí. ha ido muy bien, pero no es aquello que aconseje, haceros un blog porque Sí, así, claro, claro. Que si no te sale, mejor no tenerlo. también. Es decir, yo no me abro ningún YouTube ni nada porque me vería un Claro. poquito rara, ¿no? En vídeo. Con lo cual, es eso, tienes que hacer algo que, bueno, que te nazca y con lo que Sí. te sientas cómodo. Mm. Mm. Vale. ¿Crees que que empezar ahora es más fácil o más difícil que cuando empezaste tú? Ah, no sé qué decirte. Yo creo que quizás un poquito más complicado porque somos muchos más. Claro, cada año se gradúan un montón de traductores. Entonces, claro, quieras o no, aunque haya muchos que se dediquen a otras cosas, bueno, no sé en tu promoción, en la mía hay un montón que están de profe de español en Sí. otros países o en, Mm. en Sí, centros de mi promoción hay muy Cervantes. poco. Sí. Exacto. Y traductores tampoco es que haya muchos, Mm. pero claro, cada año hay más gente, con lo cual es complicadillo y tienes que intentar, qué suerte la nuestra. Bueno, lo puedes Sí. compensar con otras cosas, pero sí que tienes que utilizar otras estrategias, ¿no? Y desmarcarte un poquito más. Mm. Eso sí que es verdad. Pero hay gente que se lo está currando mucho. Yo he tenido alumnas en prácticas que luego, no sé si está ahí, pero Magdalena Fuentes, por ejemplo, que se curra un montón el currículum con un diseño súper chulo. Mm. Y yo creo que hay que tener también estas estrategias Sí. para desmarcarte en un mercado que realmente está copado y sobre Mm. todo en las combinaciones lingüísticas más comunes, ¿no? Como Claro. inglés-español. Mm. Mm. ¿Se puede trabajar sin ser traductora? Bueno, ¿se puede trabajar como traductora sin ser autónoma? Ah, poder se puede, pero no es legal, ¿no? Yo creo que hay que tener las cosas en regla. No, y más que nada, y eso lo pregunta a veces gente, ¿eh? Por ejemplo, Sí, con el tema de las agencias. Es que sí, yo no sé si darme de alta, si no. Y hay muchas agencias que el primer paso es pedirte que estés dado de alta. sí, Y bueno, no sé si te habrá pasado a ti, e incluso clientes que tienes de siempre. Yo hay una agencia con sí, la que trabajo desde casi el minuto uno y cada año te pide que le envíes el certificado de contratistas conforme estás al mm, corriente de pago de tus obligaciones con Hacienda y que lo tienes sí, sí, todo, que lo sí, tienes todo bien, ¿no? sí, Así que se puede. Bueno, sí, pero es que, claro, a lo mejor como te pillen, sí, yo sí, sí, siempre, peor. yo siempre pienso, esto sí que lo tenéis, puede ser traductor en plantilla, claro, Claro, claro. Claro, eso eso es sí, diferente. Tienes tu tu contrato, sueldo sí, y todo, ¿no? sí, Cada mes. Pero así en autónomo, complicado. Lo bueno sí, de ahora, lo bueno que tenéis ahora es que yo recuerdo al principio cuando empecé, pagabas la cuota íntegra. Y claro. ahora creo que es el primer año, Sí, si no sí, tengo el mal primer entendido. año eran 60 al mes, más o menos. Mm, El segundo tienes un poquito también de descuento. Y mm, ya creo que a partir de no sé cuándo, ya ni me acuerdo, pero bueno, todavía yo estoy con el del segundo año. qué bien, Así que ya, aprovecha. sí, Aprovecha para hacer acopio de clientes ahí. eso total, total. Así Sí. que bueno, por lo menos así es mucho más llevadero y que si vas haciendo otra Mm, cosa mientras, pues lo claro. puedes compensar. Claro, yo creo que ahora ya te digo, tiene menos riesgo en el sentido este de que si pagas tan poquito puedes dedicar un poquito más de tiempo a buscar Sí, gente. claro. Ves, en Madrid son 2 años con la tarifa plana, eso Ah, está muy bueno, qué bien. guay.
Sí, Eso está muy bien. Si no, hay otra cosa que aconsejo, porque no somos especialistas y precisamente los traductores tenemos que tener estos recursos. Yo sí, creo que lo bueno que se puede hacer y que creo que es recomendable es pedir cita con un gestor, porque sí, pagas una hora de su tiempo, depende de las minutas, ¿no? De donde vivas, sí, sí, sí. y te informarán un poquito de esto, porque hay mucho desconocimiento Sí, y y mucha gente que habla sin saber y que te dicen, exacto. Sí, 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 sí. sí, Y yo tuve entonces, ese problema. pues, claro, es que puedes meter mucho la pata y la gente no lo hace a malas, pero Sí, sí, a lo sí, mejor te sí, claro. dicen, es que no, hasta los 3.000 euros Sí, 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 no hace eso, falta. Es que, eso. bueno, entonces mejor que te lo diga un Sí, especialista, que te guíe un sí, poco, total. más que nada porque luego es que es eso, te pueden meter Sí, no sí, sé, ¿sabes? Un totalmente, puro totalmente. Mira, por dice una que luego tontería. te rebajan por ser menor de 30, claro. Yo es que ya me Ah, pasé. Yo, claro, no, yo no me también, lo yo no hacen. tengo nada ya. Yo no Pero bueno, tengo nada. estupendo. Dice, una Sí. vez que ya no tienes subvención, hay quien se da de baja los 2 primeros meses del trimestre y te das de alta el tercero para facturar, pero claro, no cotizas. Claro, claro. Yo recuerdo cuando empecé, que era cuota normal, Sí, me di de alta y de baja un mes para poder facturar todo, porque sí, creo que en ese momento tenía solo cosas de editorial y de un par de agencias que no pedían nada. mm, Entonces yo les facturé justo en ese mes que me di de alta. claro, Luego otra vez en plan esperando a ver si había un poquito claro, más de tiempo. Y luego ya sí. en 2006, en enero de 2006, ya fue cuando decidí y cuando ya me di de alta en todo, Mm. pero sí, también es una opción. No sé Sí, si te corre el tiempo. Creo recordar que alguien comentó que creo que si te dabas de alta y de baja, luego ese tiempo ya contaba sí, la creo tarifa que esa sí. mínima. Así que también cuidado con eso. Sí, sí, porque Cuidado con además lo eso. estuvieron diciendo ahora para lo del coronavirus, que dijeron, te puedes Vale, dar de baja, pero te va a seguir contando, o sea, no se te va a paralizar lo de la claro, tarifa, claro, entonces no sirve de mucho. claro. Sí, no, es eso. ¿De qué traducción estás más orgullosa? Mm. Yo siempre digo que todas las traducciones son como mis hijos pequeños, antes de tener a este, ¿no? No lo sé, yo más que mi traducción preferida siempre es la que me ha supuesto X, o mi primera incursión en algo. Por ejemplo, recuerdo mucho en mi primera incursión en cómic, fue una biografía ilustrada de Steve Jobs, además al catalán. No había traducido editorial al catalán entonces, así que fue un gran reto. O cuando hice algún primer libro así para niños bastante más pequeños, con lo cual tenías que rebajar un poquito, ¿no? Ponerte como a su altura Sí, y a ver cómo lo diría. Es más, pienso en eso, ¿no? En los entresijos que tiene el trabajo en sí o en la dificultad que me ha supuesto algo, más que en decir, este es el libro al que le tengo más aprecio, porque todos en lo suyo. Hay algunos que a lo mejor de los que ni me acuerdo porque, bueno, pues fue claro. como a uno sale otro, ¿no? A veces también pasa que vas a piñón fijo, pero los considero más en ese sentido, ¿no? Recuerdo que este libro, ahora estoy mirando porque ahí tengo los libros, ¿eh? Sí, Fue complicado porque había muchos juegos de palabras. O pues claro. que te decía, ¿no? Mi primer libro, ¿no? La romántica esta Sí, histórica, que fue un marronazo en según qué parte. Pues es más en esos términos sí, que no en yo me quiero a todos mis libros por igual. sí. Pónganselos. Y, bueno, y otra vez preguntan esto de sin tener máster en literaria, que si vale la Mm, pena enviar currículums. claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Se puede ser traductor sin tener ninguna carrera y teniendo cursos como los de Cálamo o Traduversia? Sí, sí, yo conozco, por ejemplo, un traductor editorial que trabaja muchísimo, sobre todo en fantasía, en Mm, ciencia ficción y no es graduado de traducción e interpretación, lo que luego pues ha hecho sus cursos y luego con pruebas de traducción pues las ha pasado y ya está, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, todo bueno, todo lo que se habló cuando la plataforma esta Hermes de Netflix, ¿no? Que había sí, incluso gente que, bueno, no tenía digamos, el grado y, mm, y podía traducir igual, ¿no? mm, Lo que pasa que sí que yo creo que eso muchos clientes sí que lo miran, es decir, que al menos tengas, pues, ya te digo, quizá no todo el grado, pero que tengas algo relativo con la algo. traducción, ¿no? Sí, sí, Es difícil hablar por todo el mundo y es difícil generalizar. Normalmente, al menos que tengas algo de traducción y muchas ofertas de trabajo te piden exactamente, ¿no? Y mm, específicamente que tengas el grado, sobre todo cuando son trabajos de agencia y cosas así. sí, Pero ya te digo, en editorial
No siempre se da el caso y además pensemos ahora porque, bueno, la carrera ya tiene unos años, pero antes la gente no existía esa carrera Claro, y como por es el eso, caso que tuviste la semana pasada, ¿no? sí, sí. Y Kiko que está diciendo que él tampoco la tiene, Claro, que claro, él claro, es hizo decir, biología porque no existía claro, la claro, es carrera. decir que ahora que quizás se dé menos, sí, pero se da, ya te digo, este caso es de un chico que además es que ahora no mentiría, no sé si hizo algo tipo arquitectura o algo así, pero no Ujú. tiene nada que ver con traducción y se gana la vida ahora mismo traduciendo libros. Ah, qué bueno, Mm. estupendo. Eh, Preguntan, ¿cuál es tu mayor sueño a nivel profesional right now? ¿Cuál es mi mayor sueño? Mm. Yo creo que sueño o deseo. Mi deseo sería poder dedicarme a esto hasta que me jubile y poderme jubilar, porque ya sabemos que es precario y que hay Sí. meses que van muy bien, hay meses que van muy mal, Mm. hay años que son más flojos que otros, ¿no? Normalmente es todo cíclico, ¿no? Como las crisis, lo mismo. Sí. Mi sueño sería poder dedicarme a esto bastante más. También tengo un sueñecillo ahí que sería dar clase en la universidad, me gustaría bastante, Mm. pero también hay una vocecilla que me dice, haz un doctorado, pero ahora no lo escucho mucho porque es que no tengo No tiempo. hay Entonces, tiempo, es que eso es demasiado ya. es lo que, y además, claro, es eso, ¿no? Si hago el doctorado, quizá tengo que traducir menos o tengo que hacer menos cosas y ahora Claro, mismo pues, tampoco me lo puedo permitir. Así que hay una boca más que alimentar. sí. Y la verdad es que es eso, o sea, mi sueño ahora mismo no sería a nivel de proyectos, así que, por ejemplo, me gustaría hacer más traducción para doblaje Mm. y me gustaría seguir traduciendo libros y tener una carrera larga y fructífera. Básicamente es eso, seguir dedicándome a esto todos los años que pueda. Bueno. Y yo te quería preguntar por la traducción de Madagascar. Madagascar Sí, fuiste tú, ¿no? Los al subtítulos. catalán, al Ah, al catalán. catalán. Vale, Sí. vale, vale. Porque creo que al Y castellano fue Kiko, de hecho. sí, bueno, para el doblaje sí. Ah, vale, tú hiciste para doblaje. No, hice subtítulos al Ah, catalán. vale. Vale, entonces a lo mejor cogieron la traducción de Kiko y la usaron para Creo los que subtítulos. sí, porque no sé si Kiko se acordará, pero en 2017 se hicieron unas jornadas en la Pompeu Fabra, donde yo estudié, Ujú. y hablamos de subtitulación y de traducción. Y entonces recuerdo que yo hablaba de subtitulación y Begoña de BBO hablaba de Sí. doblaje. Y entonces puse pues ejemplos, ¿no? De facturas, de encargos, de cómo recibías los encargos, sin boca, bueno, con todas esas cosas, ¿no? Que creo que José ya te contó algo la semana pasada. Sí. Y bueno, y adjunté ahí un glosario que yo había recibido para aquel entonces, era al castellano, claro, ¿no? Yo no tenía nada al catalán, lo tenía que hacer yo. Pero recuerdo que Kiko me dijo, si ese glosario lo hice yo. Y yo, pues, que sepas que a mí me lo pasaron así. Yo no. Los glosarios de Kiko rulan por todas partes. Pero eso fue el cliente mismo, ¿eh? Y era el Sí, típico sí, sí. KNP este, ¿no? De Qué Netflix y bueno. sí, ¿Y sí. consultaste algo con él así de la traducción o no? No porque no sabía quién lo había hecho, de hecho Ah, no vale, su nombre ni nada, no. Entonces yo tenía, vale. de hecho era el KNP bueno, definiciones, y además había también varios idiomas más, por Mm. si, bueno, aquello, ¿no? Te inspirabas en el Sí, ruso o en el ucraniano, no sé, pero, pero, pero sí, sí, qué luego bueno. lo... Ah, mira, sí, dice, hablamos de Kung Fu Panda y de Madagascar, sí. Sí, sí, sí. Pues Qué guay. habíamos coincidido en el proyecto, solo que, claro, como pasa muchas veces, el cliente no te dice de quién se ha Claro, encargado, ¿no? qué Supongo que pena. es una pena. Es como igual cuando Sí, decimos en editorial que no tengas contacto muchas veces, o la gran mayoría de las sí, veces, con el corrector, ¿no? Porque sí, los productos saldrían con más mimo sí. del que salen ahora, que ahora parece que es como churros, tiene que salir Sí, todo. sí, sí, sí. Así salen las cosas. Así. Luego, claro, luego se ven los fallos que se ven, pero por algo Claro. será. Sí, 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 evidentemente. A ver, dice Por eso es. Noemí que si adjuntas tus glosarios en la entrega de la traducción. Sí, Ah, claro. sí. En libros normalmente, aunque siempre hay alguna complejidad o hay algo, pero precisamente porque no hay ese feedback o no hay comentario con el corrector, sí que Mm. suelo poner algunas cosas. Recuerdo uno de los últimos que hice que fue bastante complejo porque era una bailarina, era de inglés al catalán además también. Y entonces su abuela era rusa, iba a una escuela de baile con alumnos que Mm. eran de otros países. Entonces, tenía que tomar una decisión de cómo hacer hablar a cada uno. Entonces recuerdo que incluso hablé con una amiga que es correctora y es lingüista
y creo que había hecho filología ella, para que también me asesorara un poco. Digo, vale, ¿cómo hacemos hablar a la abuela rusa? ¿Cómo separamos eso? Porque no era bien la manera como hablaba un estudiante ruso. Entonces, ¿cómo adaptar esas cosas? Y como había tantos cambios de S por Z y por cosas así, sí que lo marqué porque lo que luego yo no quería es que el corrector, que supongo que le hubiera extrañado y no hubiera tocado, pero por si acaso, para que viera que eso estaba pensado y que los errores que se producían era por algo. Había una chica además que le faltaban dientes, con lo cual también tenía otro modo de hablar distinto, ¿no? El fangs y cosas así. Sí. Y eso lo tenías que reflejar porque era no parte importante de la historia, pero se explicaba en algún momento. Así que normalmente en casos así, y siempre surge, ¿no? Con algún vocabulario o algo así, yo siempre opto por hacer una pequeña explicación o por adjuntar algo, porque así yo también me quedo tranquila de que el corrector entiende por Y qué que he no lo hecho. tocan, sí. Exacto. Sí. O por qué cambia, por ejemplo, el trato de tú de usted a tú, o por qué hacemos estas cosas. Porque a veces se nos puede pasar. Al final, el libro, igual que una película, todo es una cadena. Y si no tienes contacto directo, pues al menos que haya algo en lo cual el que viene detrás de ti se pueda basar Claro. para ver qué tocar y qué no tocar. Vamos a ver. Dice, ¿qué consejo darías cuando llevas años desconectada y quieres retomar la traducción? Pues lo mismo, yo creo que en este sentido sí que estaría muy bien conectarte a redes, ver lo que se cuece, apuntarte a alguna asociación profesional si no estás apuntado, porque siempre aprendes un montón de cosas. Yo, por ejemplo, creo que había una pregunta antes ahí, si no recuerdo mal, que era qué asociación Ah, sí. recomiendas. Bueno, también es un poco personal, ¿eh? Yo, por Mm, ejemplo, no estoy en ACED porque estoy en ASETRAT. Antes mm, estaba en Aptic, también era como mucho, al final uno decide, en lugar mm. de tantas cuotas, pues se queda con uno Sí, porque tampoco da la vaca para tanto, sí, ¿no? sí, sí. Y más porque no te da a lo mejor para estar en todos los seminarios o hacerlo todo. Mm, Yo ahora mismo soy en ASETRAT y estoy bastante contenta, y lo bueno de pertenecer a una asociación es que también te pueden guiar, te pueden dar según qué información, y si sí, llevas un tiempo desconectado, pues también es una manera, ¿no? De que sí. alguien te eche un capote. Utilizar los foros estos de consulta o las listas de distribución Ujú, para pedir un consejo y tantear cómo está el mercado. Así sí. que algo así, por ejemplo, sí que sería útil, ¿no? Ver lo que se cuece a Sí, través y de para una... preguntar también a lo mejor por una empresa, por ejemplo, ayer a mí me Claro. escribieron y enseguida por el correo de Atrae, pues pregunté que si alguien la conocía y ya empezó todo el mundo a decirme, a mí también me escribieron ayer, a mí también me escribieron ayer, como que Claro, escribieron en masa a todo el mundo y dije yo, vale, claro, esto es un claro. poco extraño. No, que puede ser, y a lo mejor es un buen cliente, pero sí Sí, que como sí, está... no, Claro, ¿no? pero claro, Sí, si nadie lo conoce, dije yo, qué raro, que nadie lo claro. conozca, no sé, pero bueno, Sí. ya se A mí me verá. pasó ¿Qué también, pasa? me pasaron unos días que pedían mis datos por si quería formar parte de una licitación o algo así. Claro, una licitación son proyectos muy grandes en los que normalmente también tienes que utilizar tarifas muy bajas, ¿no? Y de repente dices, ¿tú quién eres? ¿Cómo tienes que...? Luego vi que Tenesor lo ponía en Twitter. Me han escrito de una licitación. Digo, hostia, a mí también. Ah, sí, lo vi, lo vi. Entonces, claro, Sí, es la que información es poder. La información es poder en sí, todo, en el sí, tema de tarifas, en trato, con todo, los todo, sí, traductores. sí, porque además ellos no saben que nosotros hablamos y se Mm, creerán que a lo mejor, pues vamos a ver si podemos engañar a fulanita y a lo mejor nosotros entre nosotros hablamos y Ofrecer nos dan menor, información. claro, Exacto, exacto, sí, 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 muy totalmente. bien, pues asóciense. Exacto. ¿Cuánto tardaste en abrirte hueco en el mundillo? ¿Cuánto tardé? Para los que están empezando, así que sepan más o menos lo que... Normalmente dicen que empezar a tener pues un flujo de clientes que te permita vivir más o menos y que esté bien son un par de años. Claro, lo mío es diferente porque como yo lo compaginé tanto tiempo con la docencia, yo tenía mi sueldo fijo y luego sí que trabajaba mucho, por eso no tenía casi ni fines de semana y tiraba mucho por las noches y todo. Eh, Así que sería un poco raro, y de hecho ahora cuando decidí dejar las clases tampoco me resentí económicamente porque como ya conocía, tenía muchos clientes, el hecho de poder empezar a Claro. coger más trabajo, a coger más libros hizo que todo de alguna manera se compensara, ¿no? Pero yo diría que así empezando de cero un par de añitos. Un par de añitos Vale, así. Claro, depende también, ¿eh? La gente, sí, claro, se supone que cada uno tiene su experiencia, pero claro. más o menos es lo Y que de se dónde dice, ¿no? vives y de los gastos y todo eso, pero bueno, por lo Claro, menos, más o claro. menos.
Mm. Preguntan por los dinos eróticos, los Ah. dinosaurios. Yo no he traducido, no he traducido porno para dinosaurios. Estaría guay, estaría guay. Ah, Pero no, sí qué que me pena. enteré. No. Pero bueno, sí que en el blog, cuando hablo y escribí ese artículo, sí que me atreví a traducir un fragmento porque en realidad no hay traducciones, con lo Ah, cual, no, traductores que estéis por aquí. pues No. mira, Claro, podéis buscarlo y además yo siempre lo digo que es otra manera de buscar trabajo en editorial, no sí, simplemente a través de editoriales, sino también a través de los escritores directamente. O sea que buscad a las chicas que escriben porno para dinosaurios qué bueno. claro, y os ofrecéis como traductores. No, poca broma, ¿eh? En realidad es una buena manera de traducir Sí, también. sí, O sea claro. que y además es especial y es algo que no todo el mundo hace, o sea que Claro. traducir sobre pterodáctilos calientes, pues a lo mejor también. Qué bueno. Sí, Preguntan si tienes algún tema que rechazarías directamente. sí, y lo he rechazado no en traducción, pero sí en una oferta que me llegó para hacerles publicidad y es Ujú. casas de apuestas. Es algo con lo que no puedo porque están jugando con el pan de muchísima gente. Entonces, recuerdo que recibí una oferta para que hiciera promo o no, para que ellos pusieran un artículo en mi blog, así como hablando Ajá, y no, es que ya, ni aunque por temática eso colara, porque no tiene nada que sí. ver, es algo que no haría nunca y que no traduciría nunca, porque no quiero contribuir Mm, a este tipo bueno, a estas empresas que se aprovechan de la gente y de la mm, desesperación de la gente y de sí. lo que quieras. Pero además es muy adictivo, Sí, más de sí, lo que nos creemos. de las adicciones de la gente también, porque hay gente que es que Sí, no, que tienen problemas. claro, claro. Así Y no que sé, pues temas que fueran terrorismo, que fueran cosas que fueran sí, contra mis principios. claro. Al fin y al cabo, por ejemplo, en erótica a veces lo hemos hablado. Al fin y al cabo, los libros eróticos o románticos sí que puede haber cosas que no te gusten Mm, y tratos muy machistas. Yo sí, recuerdo incluso uno que era una trilogía y en un capítulo había una violación y la verdad es que lo pasé bastante mal mm, traduciéndolo, porque bueno, de alguna manera a ver, te metes también en la historia claro, y me parece como muy feo meter el sí. tema ese ahí, ¿no? Mm, Pero bueno, es distinto porque sabes que eso es ficción y la gente en teoría claro, se lo toma como tal, ¿no? No es leer las 50 sombras de Grey y de repente te entran claro. ganas de dar cachetazos a la gente. Que a lo mejor sí, ¿no? Te dan ideas irreactivas Los habrá. lo sabrás exactamente. Pero, pero sí, cosas que fueran, pues eso, incentivar este tipo de cosas, Mm, ¿no? Tanto sea apuestas como terrorismo, como trata de blancas o cosas con claro. las que bueno, pues que no van conmigo y que creo Mm, que no sí, molan. claro. Mira, esto ya está repetido. Esto ya está repetido. Ah, libros que recomiendas para iniciarte en la traducción de literatura infantil. Libros de teoría, se supone, teoría práctica o algo así. Me imagino. Hmm. La verdad que no Hay sé. uno, ah, no me acuerdo, es una autora sueca que hablaba de la traducción de libros infantiles, que ahora está Mm, mirando si veía el logo, pero es finito y no lo veo desde aquí. No he visto que haya mucha literatura sobre el tema, mm, que a lo mejor hay, ¿eh? Manuales que yo no, que evidentemente que yo no domine. Suelo mirarlos y suelo comprarme todo este tipo de libros porque hay compañeros que están escribiendo libros muy chulos. Recuerdo uno de los últimos que me he comprado, que es sobre el cómic, y, mm. y hablan pues así de práctica y también hablan del mercado y algo así. Así como tan especial de literatura infantil, traducción de literatura para niños y jóvenes, que yo recuerde ahora mismo no te podría decir. Vale. Voy a buscar porque he visto que han puesto un montón de preguntas por aquí. A ver, Vale. yo estoy con la alergia, por eso parezco. Ah, Madre mía, bien de preguntas. A ver. pues Eh, estás divina. ay, sí. Estoy. Vamos, a ver. Preguntan, al acabar la carrera, aparte de enviar currículum, ¿se puede pedir también hacer prácticas por un tiempo en la empresa en la que quieres entrar? Sí, bueno, hay gente que ha empezado o que ha seguido, digamos, la carrera bueno, hicieron quizá prácticas presenciales en Ujú, alguna agencia de traducción y luego se han quedado. Es decir, que supongo que siempre existe esa opción si trabajas bien, claro, ya no sé luego los convenios que tengan, ujú, ¿no?
pero siempre está la opción y yo creo que es la mejor manera de demostrar lo que vales. Así que si estás en yo creo que si yo hubiera empezado así, haciendo prácticas en una agencia, me lo habría intentado al menos quedarme un poquito más. Además, siempre he creído que trabajar de traductor en una agencia de traducción es quizá como más ves cómo funciona todo, porque estás ahí, estás en el meollo, ves cómo reparten el trabajo, trabajas bajo presión, es decir, que también creo que es una muy buena escuela, porque claro, cuando eres autónomo, tú te lo guisas, tú te lo comes, tienes que empezar de cero, claro, ensayo y error, que es otra manera muy buena también de aprender, ¿no? Pero a lo mejor desde un sitio físico, que tienes además también más contacto con gente, también está muy bien. Es decir, que sí, es una manera de empezar, claro. Si tienes esa opción. Sí. Pregunta también que cómo te ves de aquí a 10 años. Además de con más arrugas, pues no sé, yo creo que es lo que decía antes, si todo va bien, quiero seguir haciendo lo mismo, exactamente. Además, supongo que el crío ya será más grande, ya será más independiente y ya me puede concentrar más, ¿no? En otros momentos. Pero no sé, yo espero que igual, trabajando, pues eso, traduciendo lo que me gusta y a fin de cuentas, no sé, pues eso, traduciendo, básicamente. Sí. Y dice, mira, Manu, dice, ¿sufriste mucho con el lenguaje con tu primer encargo de erótica? Sí, bastante, porque, claro, yo me lo encontré, además, bueno, Manu ha estado en esta última edición del curso y hicimos un seminario y lo hablamos. Para él es un poco repetitivo, seguramente. Sí, claro, yo empecé en literaria con este encargo y luego ya en esta editorial seguí con esto mismo, ¿no? Algo que digo yo muchas veces, y por experiencia también de otros compañeros, si empiezas con un género, te desenvuelves más o menos bien, normalmente te siguen dando siempre lo mismo. A no ser que quieras un cambio. En el caso, por ejemplo, de esta editorial, traduje muchas novelas eróticas hasta que hará un tiempo les dije que si podían darme otra cosilla, más que nada, no porque no me gustara, y a mí me gusta y me encanta trabajar y traducir, ¿no? Pero quería cambiar un poquito de tercio y entonces desde entonces hago un montón de literatura juvenil y infantil que me encanta. Pero sí que sufrí porque yo siempre he sido un poquito recatada, entonces recuerdo al principio era como, ay, ahora tengo que decir, no, a ver, que no era una monja, ¿no? No, tampoco se me caen los niños por decir polla. Pero claro, sí que al principio vale, esto aquí es un poquito más duro, aquí se dan un poquito de caña y tengo que utilizar este vocabulario. Y a veces cuando no te atreves o cuando vienes quizá de otra rama de la traducción y de repente te encuentras algo así, es más complicado, ¿no? Porque, bueno, es eso, te tienes que poner en la piel de los personajes y pensar, ¿no? En qué es lo que diría. Y si habla igual un hombre cuando habla de sexo que si lo hace una mujer. Entonces hay que tener como muchas cosas en mente, ¿no? Cuando traduces algo así. Pero sí que me costó un poquito al principio. Y además creo que en esas románticas eróticas lo que pasaba, e históricas, lo que pasaba es que como siempre están estas familias, normalmente siempre hay uno de los dos que viene de un contexto no tan privilegiado como el otro, entonces quizá de cara a la galería se hablan de usted, pero luego cuando retozan el pajar, que digo yo, se trata de tú, ¿no? Y luego vuelven al usted. Y entonces, al vos o a lo que sea, con lo cual sí que hay cosillas que son más complicadas de lo que parece y al principio sí sufrí un poquitín, claro. Siempre sufres un poco cuando sales de tu zona de confort. Sí. ¿Cómo influyen los encargos que recibes en la evolución de tus gustos literarios como lectora en tu tiempo libre? Pueden influir y no solo en lo editorial, yo es que soy muy influenciable en muchas cosas y entonces recuerdo haber traducido sobre música y me compré discos por ejemplo, de una música que no conocía, ¿no? Así que en eso soy bastante influenciable. Y, por ejemplo, reconozco, yo no era de leer mucha romántica, erótica y eso. Mi madre, por ejemplo, sí que tenía mi madre tiene un montón de libros y lee de todo. Y ella sí que tenía una buena colección de eso. A mí siempre me había gustado más la literatura o las novelas negras, policíacas y eso. Pero sí que a raíz de eso intenté abrir un poquito más porque también aprendes más. Es decir, no solo leyendo los libros en versión original, en inglés o en el idioma que sea, sino también traducciones. Y es una manera de empaparte también de vocabulario y de cosas. Así que
No es que de repente me decantara y siempre leyera novela romántica y erótica, pero sí que quizá abrí un poquito más la mente y cuando trabajas así y lees determinadas cosas, sí que abres un poquito más la mente y entonces si realmente te gusta, muchas veces ya el cuerpo te pide leer más de esta, más género, ¿no? Y lo que sí me ha pasado bastante con juvenil, con estas young adult y este tipo, la verdad es que ahora me chifla leer este tipo de novelas, tipo, ¿cómo se llama? Es que nunca me acuerdo. La Powell, Rainbow Powell, bueno, no sé. Pero sí, ¿no? A raíz de a lo mejor hacer más juvenil, pues sí que me apetece quizá leer un poquito más de género. Y al final, aunque leas por disfrute, pero de alguna manera también te empapas, ¿no? Sí. Y absorbes más pues las tramas típicas del género, vocabulario, bueno, cositas así por el estilo. Así que siempre va bien. Ya te digo, no es que me influya sobremanera, pero sí que hace que te replantees las cosas y Sí, a veces incluso, pues eso, ¿no? Te despierta el gustillo por algún género que quizá sí. nunca habías pensado de primeras. Mm. Y dice, a ver. No, esto es lo de los autónomos. Mm. A ver, espérate, a ver. Pues no, le doy para abajo. A ver si hay Ujú. alguna. Ah, dice esto. Ah, bueno, esto no es una pregunta, sino una nota de agradecimiento. Tu blog me inspiró para ¿Ah, sí? matricularme en traducción audiovisual. Oh, oh, Y. Ah, mira, gracias. ¿puedes citar el libro sobre traducción de cómics, por favor? Sí, mira, si me das un momento, lo busco que lo tengo aquí al lado. Sí. Vale, luego tenemos aquí A ver, otra. Ah, vale, perfecto, sí. es- a ver, lo enseño, que aquí se verá al revés. Sí, a De ver, traducción preliminar teórico-práctico de una disciplina. Es de vale. Francisco Rodríguez Rodríguez, Paco, y Mm, él, bueno, supongo que hará otras cosas también, ¿no? Pero traduce mucho cómic. Y la verdad es que está muy bien porque yo estuve en alguna charla suya mm. y luego creo que dio un curso en ASETRAT el año pasado, Ah, vale. que está muy bien porque ya no solo la teoría, sino que tienes pues algún ejemplo, Mm, te habla del mercado, habla de, bueno, dificultades que puedes encontrar y la verdad qué es que guay. está bastante bien. Sí, sí, es muy completo. Es de la editorial Sindéresis. Bueno, si lo Vale, queréis. Sí, genial. y está bastante bien. ¿Y de quién no traducirías una autobiografía? ¿De quién no? Pues de Trump, Lo por sabía. ejemplo. O, o de Rajoy, tampoco la traduciría al catalán. No sé, que a lo mejor, que luego te digo esto y a lo mejor cobra los derechos de autor, con lo cual me lo pensaría. Digo, a ver, ¿cómo está mi economía? ¿Está como para rechazar aquí Sí, claro. la vida de Trump o no, no? Pero bueno, yo quizá en algo así no me metería porque ya me aburriría un poco, quizá. Sí, sí, Mm, Sí, si tuviera que hablar de alguien, pues de Trump o de Hitler, aunque ya hay sí. biografías sobradas, ¿no? Sobre él y sobre el tema. Pero vaya, de algún La personaje de respuesta eso. obvia. Sí, totalmente. Ah, a ver si hay alguna más por aquí, porque dentro de poco ya me cortan el vídeo. Ah, sobre todo en la piel. A ver, qué mala soy, no puedo bajar esto. Ahora, Mm. ¿crees que hoy en día los traductores se censuran un poco en la literatura erótica? Ah, ¿Consciente o inconscientemente? Porque yo creo que conscientemente no, Mm, y no deberíamos, porque al fin y al cabo el texto no es nuestro, aunque luego ujú, nosotros seamos los autores de esa traducción. Pero yo creo que quizás sí que influye la autocensura un poco. mm, Y al fin y al cabo, cuando traduces también hay como muchos mecanismos mentales que están en juego y a lo mejor te cortas de alguna manera aunque crees que no lo estás haciendo. Entonces, quizá el problema es más ese que no el de censurar directamente porque no... Sí que es una práctica que se hacía hace muchos años y mm. bueno, bastante criticable y en el cine se hizo mucho para doblaje. Sí, Hay ejemplos sobrados de cómo intentaban pasar unos cuernos por una prima lejana del pueblo o algo así, ¿no? Cosas raras. sí. Pero, y en literatura también ha pasado. Yo Mm. creo que de existir ahora quizás es más esta autocensura que haces inconscientemente que no censura directa, Mm. creo. Me Sí, gustaría yo, pensar también. bueno, creo que fue Pilar Ramírez Tello que Mm, dijo cuando en el directo
que dijo que una editora como que la hizo traducir una escena de una violación como que no era una violación. Es decir, le dijo, mira, esto con lo Mm. más suave para que no parezca una violación, sino como que era tal. Bueno, Entonces, bueno, esto sí, sí, esto puede pasar. Entonces, claro, ya no es el traductor, claro, claro, digamos, el editor. sí. Me ha pasado con alguna erótica, que sí que la editora me dijo, bueno, cuidado con que no sea como muy vasto, sobre todo Mm, creo que su palabra fue que no fuera vasto. mm, En cambio, cuando traduzco para autoras directas, recuerdo una, nos reunimos por Skype antes de empezar el proyecto, de empezar, además tiene un montón de libros publicados, y me dijo, no te cortes, pues traduce tal como sea, y bueno, también es una es historia un que poquito eso mejor. clara. Pero en teoría tendría que ser así, es decir, si uno Sí, decide sí. publicar un libro, es Es el que, libro claro, tal es como. como en audiovisual cuando te dicen no traduzcas tacos. Y digo, es que entonces Claro, no va a claro. ser lo mismo. Claro, yo Porque, pienso, sí, totalmente. Es como una pareja, ¿no? Es decir, tú empiezas con una pareja y la conoces y es así. Es decir, luego, claro, claro, ¿para qué la intentas cambiar? Es así. exacto. Claro, si Pues, quieres pues, que te traduzca esto, pues no, no sé, o claro, elige otra cosa claro, entonces. claro. Sí, Claro, al sí, final yo creo que también estamos supeditados también a lo que pide el cliente o sí. cuando tú entregas tu manuscrito y luego ya no vuelve a ti, tú no Mm, sabes luego muchas veces qué cambios han hecho, ¿no? claro. Salvo Mm, que lo pidas, salvo que te lo den y todas esas sí. cosas. Mm. Así que, bueno, esas cosas pueden pasar también, sí. Pues nada, ahora ya mismo nos van a cortar, así que muchas gracias, Ceresade, por todo. A ti y a todos por los comentarios. Eso y a todos. Y bueno, ya lo subiré para que lo vean los que no han podido verlo en directo. Y nada, que te sea leve lo que queda de cuarentena y que tengas mucho Espero que sí. trabajo. Yo estoy encantada ya. Ahora ya, Sí, ya, claro, total. creo que Pues será así. nada, Bueno, besito. papá. Saludos, adiós Hasta a luego, todos. gracias. Adiós. Adiós.